Ahí está, comenzamos. Muy bien. Entonces, primero que nada les quiero compartir un video para hablar sobre lo que es accesibilidad, para ponernos en contexto y vamos a ver este pequeño video sobre qué hablamos cuando hablamos, por lo menos para darle un ¿Qué es marco. la accesibilidad universal? Se trata de la creación de entornos accesibles y comprensibles para todas las personas. Suena muy bien, ¿verdad? Las ciudades y las empresas son cada vez más accesibles, pero aún queda mucho por hacer y mitos que derribar. Uno de estos mitos es limitar la accesibilidad solo a barreras arquitectónicas. Claro que incluye a todas las barreras arquitectónicas, pero la accesibilidad universal va mucho más allá de eso. Está claro que la eliminación de barreras físicas crea entornos más cómodos para personas con discapacidad física, pero también existe la accesibilidad sensorial. Por ejemplo, insertar subtítulos o lengua de signos en vídeos. Es de gran ayuda para personas con discapacidad auditiva. O tener la posibilidad de leer un documento en braille o con letra grande, en el caso de personas con discapacidad visual. ¿Y qué me dices de la accesibilidad cognitiva? Ayuda a que el mundo sea más fácil de entender, a través de recursos como la lectura fácil o el diseño accesible. Está pensada principalmente para personas con discapacidad intelectual, pero como decíamos al principio, se trata de la creación de entornos accesibles y comprensibles para todas las personas. Personas mayores, en edades infantiles, migrantes que no entienden bien el idioma, etc. La accesibilidad universal es un gran reto para la sociedad y para incrementar la competitividad de las empresas. Te invitamos a seguir profundizando sobre este tema en nuestro blog. Interesante, ¿no? Cuando empezamos a trasladar la accesibilidad a todos los ámbitos que nosotros compartimos, ¿no? Y empezar a pensar no solamente en discapacidad, aunque ahora vamos a ver un poco de eso, sino empezar a pensar en, en esto de la accesibilidad. De la accesibilidad de todas sus variantes, accesibilidades que tienen que ver con una discapacidad física, otras que tienen que ver con una discapacidad cognitiva, otras que tienen que ver con el entorno sobre todo y cómo nosotros aportamos a que eso sea más amigable o menos amigable. Pero también me interesa que pensemos en aquellas barreras que tenemos nosotros por los propios estudiantes con los cuales nosotros trabajamos. Algunos trabajamos con adultos mayores, donde empiezan a haber problemáticas propias de la edad y tenemos que atender. Otros trabajamos con estudiantes ingresantes, donde las barreras tienen que ver quizás con la forma de leer, quizás con la forma de apropiarnos del conocimiento o de los materiales. Y por otro lado, podemos pensar en los entornos. Nosotros estamos trabajando desde la virtualidad muchas veces y necesitamos que aquellos materiales que son que median digamos, la relación con el estudiante, que hacen de conexión con el estudiante, sean accesibles para ellos. Y entonces tenemos que pensar cómo son nuestros estudiantes. Esto nosotros lo vimos mucho a partir de la pandemia, cuando tuvimos que movernos a las aulas virtuales, cuando tuvimos que movernos al Zoom. Y a partir de ahí vimos que teníamos una variedad de estudiantes que no estaba siendo atendido o que tenían una forma de acompañar el acceso a los materiales, a las clases, a la relación con el docente, que muchas veces se veía, digamos, apaciguada en la presencialidad porque habían otras formas de. Pero cuando empezamos a trabajar una educación mediada, tenemos que empezar a prestar mayor atención en cómo llegamos a esos estudiantes. Entonces, según la definición de la OMS, la discapacidad es un fenómeno complejo, ¿sí? Diferente, puede tener una diferente interpretación en diferentes culturas, ¿no? Y la definición de la discapacidad fue mutando, ¿sí? Pero nosotros tenemos ¿en qué nos vamos a centrar nosotros para trabajar este paradigma de la discapacidad? Fíjense lo que dice esta definición. La OMS considera la discapacidad como un proceso interactivo, interactivo, es decir, que tiene que haber una interacción entre la persona y su entorno, ¿sí? Donde las deficiencias, limitaciones de actividad y las restricciones, las deficiencias son aquellas que pueden ser problemas físicos como patológicos que generan la limitación de la actividad y eso a su vez genera restricciones de participación y se ven influenciadas por factores ambientales y personales, como decíamos antes. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, influyen el ambiente físico,
propiamente dicho, las situaciones sociales y los recursos, si hablamos de los factores ambientales, más allá de los personales. Entonces, una persona tiene una patología o una afección y tiene una limitación, y esta se puede ver potenciada por otras limitaciones que lo determinan el entorno, o, como vamos a tratar de hacer nosotros, tratar de reducir esas limitaciones, acompañar, amortiguar esas limitaciones, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar es desde nuestro rol y desde nuestras posibilidades, acompañar a que haya una reducción de esas limitaciones funcionales para que no se empeore esa discapacidad resultante. Entonces, quiero que nos pensemos nosotros como generadores o destructores de barreras, ¿sí? Cuando nos pensamos en el entorno, nosotros podríamos pensar que hay una barrera, ¿sí? Donde, que nosotros las proporcionamos, ¿no? Y esas barreras pueden estar desde el espacio público, ¿sí? Como, digamos, la ciudad, los espacios arquitectónicos, que es lo que más se entiende, como decía hoy en el video, se decía en el video, y también en los entornos digitales. Estas barreras, dijimos, como puede ser también de percepción, de información y de comunicación. Entonces, si pensamos, lo vemos mejor, los entornos son el espacio público, el transporte, los arquitectónicos digitales, y las barreras pueden ser de percepción, las barreras físicas, las barreras de lenguaje, ¿sí? Barreras de cómo nosotros planteamos la comunicación dentro de cada uno de esos espacios. Y entonces la pregunta que les vuelvo a hacer es, ¿cómo nosotros contribuimos a que esto suceda? ¿Sí? ¿Ustedes han tenido situaciones con estudiantes que le han demandado alguna forma diferente de abordar el contenido? Sí, no. ¿No? ¿No han tenido? Bueno, el que dijo sí? Me cuentan la situación. ¿Están por ahí? Yo también, Hola, buen profe, día. tengo estudiantes. S- Ah, No, hable, hable. no, no, está bien. No nos vamos a pelear ahora. Ah, Tete, contame, Tete, Hola, Luciana. ¿cómo No, estás? mira, bien, o sea, te voy a contar dos experiencias, después, en todo caso, más adelante la otra. Yo en este momento estoy teniendo, por ejemplo, un alumno eh, en un cuarto año de la carrera, que, o sea, no tiene diagnóstico el chico nada, pero uno, digamos, ve que tiene por ahí algunos problemas de aprendizaje, algunas limitaciones cognitivas, Ujú, y bueno, y que es un alumno que frente a a la oralidad, digamos, él no puede o sea, desarrollar todas sus capacidades, digamos, o demostrar sus conocimientos más que nada. Y bueno, pero por ejemplo, él en los cuestionarios, yo tomo los parciales y los cuestionarios post-prácticos a través del cuestionarios del aula Moodle. Y él sí. anda en estas situaciones perfecto, anda muy bien, pero bueno, a la hora del examen oral, a él le cuesta porque, digamos, él como los exámenes orales por ahí son como más ¿Cómo abiertos y estás? más Vamos a ir allá, dinámicos. Germán, ¿sabes cómo te va? Esperen que pongo en Hola. silencio a otros participantes. El, Esperen, esperen. Sí, los escucho. Él es un chico como que necesita una estructura, entonces Sí, muy estructurado. Entonces en su pensamiento, digamos, en su cognición, no se lo puede sacar de su estructura. Entonces, bueno, y es un alumno que ya es recursante y que el año pasado justamente le fue mal por eso. Entonces, bueno, yo estoy viendo también ahora la posibilidad de, en la instancia, digamos, final de evaluación, bueno, ver de modificar digamos, la toma de de la evaluación, porque yo evidentemente con él no voy a poder lograr, digamos, que él pueda expresarse oralmente como debiera, digamos. bueno, ahí, si bien no es un tema que vamos a tratar hoy, porque ahí tenemos que hablar de estrategias de enseñanza diferentes, nosotros vamos a trabajar más sobre una parte técnica de la accesibilidad, si se quiere decir, que es un poco, digamos, más práctico. En el caso tuyo deberían ver formas alternativas o, digamos,
La accesibilidad, pensar en la accesibilidad lo que hace es que sea, digamos, la accesibilidad es universal, pensamos de que los materiales sean para todos. Pensando en diferentes usuarios, pensamos de que mejore la accesibilidad para todos porque en muchos casos vemos y nos ponemos a pensar cómo están trabajados los textos, las imágenes, si realmente están bien redactados los textos o no, para que haya una aproximación accesible. Pero en este caso que vos comentás, no sé si Ujú. se soluciona con los materiales. Al contrario, me parece que se soluciona con estrategias, porque vos decías, él puede expresar, con las autoevaluaciones va re bien, pero le cuesta al expresarse. Entonces ahí lo que hay que pensar son en estrategias de cómo presentamos o cómo pedimos o cómo solicitamos digamos, el examen o digamos, sí, el examen en este caso, o las evaluaciones intermedias. Em, pero es re interesante empezar a anotar y pensar y que ustedes estén trabajando en adaptar sus prácticas a las demandas de estos estudiantes. ¿Hay alguno que haya tenido dificultades con los materiales? A ver, acá están. Muy bien, una totalmente virtual. Tuvimos la participación de estudiantes con disminución visual. Esta experiencia nos desafió a repensar nuestras prácticas materiales para garantizar la accesibilidad. Por ejemplo, evitamos utilizar textos escaneados, ya que los lectores de pantalla no podían interpretarlos correctamente, y optamos por documentos editables y estructurados que así Desayunando, esa es la eran cara de compatibles Ángela. con sus programas adaptados. Muy bien, de lectura adaptada. Qué chiquita tiene cara de... A ver, esperen que no sé quién está con el audio abierto. Ahí está. Tal cual, eso nos ha pasado a todos, también nos pasa cuando con aquellos que tienen limitación auditiva y tenemos un Zoom, como cuáles son las características que tenemos que trabajar con los subtitulados, cuáles son las aplicaciones que nos permiten trabajar los subtitulados, qué formas de subtitulados son los más convenientes. En algunos casos nos llegaron requerimientos de presupuesto para una persona que trabajara con lenguaje de señas durante las maestrías o durante los posgrados. No, empezar a pensar cuánto, cuándo nosotros podemos solucionar eso y cuándo necesitamos un acompañante extra, ¿sí? Bueno, Luciana, ¿te puedo contar sí, otra experiencia? sí, 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 sí. No, bueno, al margen de esto, claro, está bien lo que vos decís de adaptar las estrategias para este alumno en particular. Bueno, pero por otro lado, yo el año pasado y antepasado estuve a cargo de un proyecto de extensión que justamente se basaba en la creación de recursos didácticos para alumnos sordos e hipoacúsicos. Ajá, Y bueno, así que ahí generamos algunos materiales que, bueno, si después querés te comento sí, o lo vemos. sí. Eh, pero bueno, fue un trabajo de un proyecto de extensión que desarrollamos del programa UN en el Medio, Ujú. que bueno, ahora finalizó, ¿no? Pero bueno, también por eso me interesaba la temática, ¿no? Sí, es re interesante que haya un programa dentro de la universidad que esté trabajando en ese sentido, porque algo que nosotros habíamos detectado era justamente que muchas de las actividades que se estaban haciendo tenían que ver de lo arquitectónico también. Nosotros estuvimos trabajando con la gente, gente de la Cátedra Libre también, digamos, de accesibilidad. Y después me interesaría ver los materiales que generaron, después compartinos Dale, para sí, ver no hay cómo problema. trabajaron ustedes. Bueno, entonces, ahí ya hay dos contribuciones interesantes. Lo primero es empezar a pensar en los estudiantes. Esa es la primer contribución. Si nosotros no pensamos de que tenemos estudiantes diferentes, nunca vamos a dar el paso de capacitarnos, repensar nuestros materiales y demás. Y en segundo lugar, empezar a que nos empiece a picar el bichito de la curiosidad, ¿no? Y empezar a ponernos nosotros mismos en situación de cómo a nosotros nos afectan otros materiales que vamos viendo, ¿no? Entonces, la accesibilidad en sí misma es la cualidad que posibilita el acceso a un recurso, a un lugar, a un objeto, a un servicio, a los bienes, a los procesos, para que sea comprensible en primera medida, utilizable en segunda medida y practicable, ¿sí?
por todas las personas a las cuales nosotras estamos decididas. Ay, por favor, le pido que si pueden apagar los micrófonos porque como yo estoy con la pantalla, me cuesta. Entonces, y para que esto funcione de una manera autónoma y natural, ¿sí? ¿Y por qué digo de manera natural? ¿Sí? Porque tiene que haber, tenemos que pensar en cómo el otro utiliza el material y cómo el otro utiliza las herramientas. Hoy decía Tete el tema de los lectores de pantalla, también escribieron ahí cómo, cuáles son las herramientas. Es mucho trabajo, sí, es todo un mundo nuevo y cuando uno se empieza a meter es un mundo, digamos, muy vasto, pero es bueno que nosotros empecemos a pensar como docentes que mediamos con contenidos y que mediamos con actividades y mediamos con plataformas y mediamos con recursos y muchas veces no estamos presentes porque trabajamos con una sincronía, que los materiales sean usados de manera autónoma, ¿sí? Y de la manera más natural posible. Entonces, em, y que estos elementos, ¿sí? Sean constructivos y operativos de una manera que nos permitan, digamos, trabajar con esos materiales. Entonces, dijimos hoy que vamos a pensar en el usuario, ¿no? Esa persona que viene a nuestra, se presenta con nosotros y está en nuestra actividad, y no digo quiero decir clase, está en nuestra actividad, en nuestro espacio formativo, y es una persona que percibe. ¿Sí? El tema es que cada persona es individual y percibe de una manera diferente. Todos ustedes que están acá, los 65 que estamos, percibimos de una manera diferente. ¿Sí? ¿Qué y cómo percibimos va a depender de factores físicos, ¿sí? De factores que a nosotros nos permiten ver, oír, tocar, ¿sí? Pero también de factores psicológicos. Nosotros eh, siempre hablamos cuando hablamos de la psicología del estudiante, digamos, hablamos de las capacidades, la percepción según sus capacidades, la percepción según su zona de desarrollo, ¿sí? Donde vemos cuáles son las capacidades previas que tiene para comprender aquello que nosotros estamos proponiendo, pero también hay un sesgo. El sesgo que es cultural, el sesgo que es lingüístico, el sesgo que tiene que ver con los intereses. ¿No les pasó muchas veces que ustedes deciden comprarse una bicicleta? Supongamos, ¿no? Y entonces ahora cuando salen a la calle ven las cantidades de bicicletas que hay, los modelos de bicicletas que hay, cómo anda la gente en bicicleta, lo bien y mal que maneja la gente en bicicleta y que antes era algo que ustedes no percibían porque no le prestaban la suficiente atención. ¿O no les pasó que vieron una foto vieja y dicen, ay, a esta persona yo la conozco ahora? Y quizás hace 10 años estuvieron en el mismo lugar, no se vieron y ahora se conocen y mirando fotografías en retrospectiva descubren que esa persona compartía el mismo espacio que ustedes, ¿sí? Una clase, una salida, los mismos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos aquellas cosas que estamos preparados para ver, aquellas cosas que nos interesan también. Entonces, en este sentido, la persona tiene una historia, viene de un lugar y tiene un montón de condicionantes que le permiten estar hoy acá y ver, percibir lo que puede, ¿no? Y también tiene un propósito, como decíamos hoy, ¿no? Uno tiene hoy un propósito de mirar algo en específico, entonces la mirada se abre hacia ese lugar. Entonces nosotros tenemos que trabajar con todo esto cuando pensamos nuestras clases y cuando pensamos nuestros contenidos y cómo abordar esos contenidos, porque nuestro estudiante no es lo mismo un estudiante de primer año, no es un estudiante de tercer año, ni lo mismo uno que está saliendo, egresando de la carrera. Y encima ahora nos vamos a poner a pensar en las limitaciones físicas que tienen esas personas y es un montón, ¿no? Pero cuanto más nosotros vayamos trabajando y retrabajando nuestros materiales, vamos a llegar a más personas y a más estudiantes y vamos a abarcar a más estudiantes también. Ahora pensemos en otra cosa. Hay un contexto. ¿Dónde va a percibir ese estudiante los contenidos que nosotros le vamos a proponer? ¿Dónde va a mirar el aula virtual? ¿La va a mirar en su casa? ¿La va a mirar dentro del aula? ¿La va a mirar desde el colectivo? Porque tiene que matar tiempo en la hora que viaja de Chaco a Corrientes. ¿Dónde va a mirar nuestros materiales que nosotros hacemos? ¿Va a estar apurado? Porque va a mirar 10 minutos antes del examen. ¿Los va a mirar
digitalmente para estudiar desde lo digital, los va a imprimir, porque hay gente que todavía leemos de las impresiones. El material mismo va a ser interactivo y vamos a querer que esté dentro del celular o vamos a querer que veamos la computadora. ¿Sabemos desde dónde perciben nuestros estudiantes, dónde miran nuestros estudiantes nuestros materiales y las aulas? ¿Hicimos ese estudio nosotros, preguntamos antes? Y además, ¿desde dónde? ¿Ese contexto cómo es? ¿Es ruidoso? ¿Se mueve? No sé, ¿no? ¿Cómo es ese contexto en el cual está inmerso el estudiante? Por supuesto que tenemos un ideal y a nosotros nos encantaría que el estudiante se siente frente a la computadora y mire y nos proporcione tiempo, pero eso no es posible siempre, ¿no? Por eso nosotros tenemos que conocer en general cuál es el contexto de cada una de las personas. Y después está la coyuntura, ¿no? No es lo mismo un estudiante que tiene una computadora para él solo, que tiene una hora para ocupar la computadora pero tiene que compartir. No es lo mismo una madre que es estudiante y que tiene que atender a los hijos con digamos, el bullicio. No es lo mismo un estudiante que estudia de noche, ¿no? Entonces, tenemos un montón de otros factores que nosotros nos van a hacer pensar cómo son esos materiales. No todos, pero sí algunos con los cuales nosotros queremos llegar a esos estudiantes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que a mí me apasiona y que a ustedes también como docentes desde otro ángulo también, y es el diseño centrado en el usuario, ¿no? Poner al usuario en el centro. Ustedes cuando piensan sus clases, cuando piensan sus materiales, cuando piensan los contenidos, cuando piensan sus estrategias didácticas, ponen primero al estudiante. Y ustedes también tienen sus propios contextos, sus propias limitaciones, por supuesto, y estamos insertos todos en instituciones que nos marcan la cancha. Pero nosotros pensamos primero en el estudiante, y si no lo hacemos así, estamos perdiendo de vista aquel que es aquel que nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, esto del diseño centrado en el usuario o poner al usuario en el centro, a nuestro estudiante en el centro, tiene que ver con pensar la información, ¿sí? Sobre las personas que van a hacer uso de nuestro producto, de nuestros materiales, ¿sí? Y tener esa información fresca, ¿no? Porque también nuestros estudiantes, nuestros grupos de estudiantes van variando de año a año. Quizás este año este no tiene demanda de estudiantes digamos, este año tiene una demanda de un estudiante que tiene problemas de aprendizaje, pero quizás el año pasado tuvo problemas de estudiantes con hipoacusia y quizás el año que viene tenemos otro tipo de estudiantes diferentes. Pero hacer este proceso de ir cambiando y de ir pensando en diferentes contextos, en diferentes personas y en diferentes usos, hace que nuestros materiales vayan mejorando. Bueno. ¿Qué pasa cuando hay contradicción de información? Cuando hay contradicción en el texto, cuando hay contradicción en lo que nosotros presentamos a los estudiantes, ¿no? Eh, ¿Estamos presentando correctamente esta información? ¿Le estamos diciendo realmente qué hacer? ¿Somos claros? Pensamos tenemos la idea de pensar algo que sea accesible, pero después en la ejecución nos vamos trabando. Digo, decimos, bueno, queremos que sea un, un texto accesible, pero después no lo comprobamos. No sabemos si realmente es legible por un lector de pantalla, por ejemplo, ¿no? ¿Hacemos todo el proceso o nos quedamos en la intención? O nos quedamos en la intención porque nos piden que los materiales sean accesibles, que seamos inclusivos y demás, pero maquillamos algo y después no terminamos el proceso, ¿no? ¿Pensamos realmente en los usuarios o estamos cumpliendo, entre comillas? Estamos haciendo accesibilidad porque nos obligan, pero después esta foto es fabulosa. O sea, está el baño para discapacitados y tenemos las escaleras con escalones cortos, porque de última, si fuese con escalones anchos, podemos pensar en otra cosa, ¿no? Pensamos en lo que realmente necesita el estudiante. Ahora nosotros con las narrativas hipertextuales y con aquello que es interactivo, empezamos a meternos a trabajar materiales interactivos o trabajamos textos con muchos enlaces y esto que lleva, va, viene. ¿Es entendible lo que nosotros estamos haciendo? ¿Necesitamos todo eso que ponemos en los materiales o nuestros materiales deberían ser más simples? Aquello que necesita el estudiante, a eso que necesitamos a veces un texto que clarifique lo que estamos haciendo, es necesario.
no tengamos más miedo a los textos, porque ahora todo es en imágenes y es ¿no? interactivo, y lo digo con mea culpa, digamos. A veces una imagen habla mejor que mil palabras, y a veces necesitamos que ese material sea interactivo, pero pensemos en el uso que le tenemos que dar realmente. Y ordenemos la información, ordenemos de acuerdo a las lógicas de uso. El querer trabajar con nuevas narrativas y el querer trabajar con nuevas herramientas a veces hace que nos olvidemos que hay convenciones para leer y para seguir digamos, en la lectura, ¿no? Entonces, cuando necesitemos, sigamos trabajando el orden lógico que necesitamos para que las cosas sean fáciles de encontrar y que sean fáciles digamos, de seguir, ¿sí? Y organicemos la información. No dejemos información confusa, ¿no? Que la información sea clara, que hagamos claramente lo que vamos a hacer. Ahora vamos a trabajar con ejemplos, ¿no? Que no trabajemos con algo ambiguo, ¿no? A no ser que ese sea nuestro objetivo didáctico, digamos, y que querramos trabajar desde la ambigüedad para después clarificar conceptos. No sé, ¿no? Pero si no es necesario o no lo estamos proponiendo, digamos, pensemos en clarificar conceptos. Y cuando necesitemos usar, digamos, necesitar lenguaje suficiente para explicar una sentencia, también hagámoslo, ¿no? Cuando necesitamos ser concisos, analicemos cuando necesitamos serlo, y cuando necesitamos explicar, hagámoslo lo suficiente para que eh, el estudiante pueda llegar a buen puerto, ¿no? Porque si no, alguien lo va a explicar por nosotros. Si nosotros vemos que los estudiantes empiezan a explicar los materiales y hacen el apunte del apunte del apunte del apunte, quiere decir que hay algo que no está claro, ¿no? O cuando los estudiantes nos empiezan a preguntar dónde encuentro las cosas, de dónde saco la información. Bueno, miremos cómo organizan la información los estudiantes para acceder a ese contenido, prestemos atención y veamos qué es lo que nos están queriendo decir, ¿no? No estoy hablando acá de poner menos información, de poner menos materiales, no, todo lo contrario. Lo que digo es que tenemos que organizar eso, y sobre todo cuando tenemos un aula, tenemos que organizar eso para que los estudiantes lo encuentren, ¿sí? Y trabajar con la lógica de un humano, ¿no? Una persona es ante todo una persona y tiene formas de ser, formas de comportamiento que están culturalmente establecidas, y nosotros tenemos que aprender de eso para generar una disrupción o para acompañar esa forma de ser, ¿no? Y esto que decíamos, lo de las ambigüedades, eh, ser lo suficientemente claros para evitar confusiones, sobre todo cuando estamos trabajando con actividades dentro del aula, ¿no? Señalar claramente cuáles son las actividades, señalar claramente cuáles son los materiales, señalar claramente qué función cumple cada cosa dentro de las aulas, nos va a servir a nosotros a que el material sea encontrado, sea utilizado y sea aplicado, ¿no? Ahí dice, estuve colocando mis cartas en el basurero del perro por 2 años, pobre señor, porque eran claramente iguales, ¿no? El basurero y y la caja para las cartas. Entonces, algo que me encanta de un libro de Donald Norman que se llama El diseño de los objetos cotidianos, es un libro muy lindo, muy fácil de leer, que por ahí nos sirve para pensar cómo nos comportamos. Dice que los seres humanos no siempre se equivocan, muchas veces sí, pero no siempre se equivocan. Pero cuando las cosas están mal concebidas y mal diseñadas, sí lo hacen, ¿no? Porque están como adrede hechas para que se equivoquen. Sin embargo, aún así seguimos presenciando, como siempre se le echa la culpa a errores humanos por todos los desastres, ¿no? Cuando quizás hubo algo que no estaba bien diseñado para su uso. ¿Cómo venimos hasta acá? Hola, no hay ninguna pregunta en el chat, así que todos atentos a la Bueno, clase. hola Isa. Hola Ile. Buenísimo.
Sigo entonces. Bueno, entonces, decíamos esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el contexto, pensamos en la persona, pero pensamos en el contexto, pensamos en la coyuntura, tenemos que pensar que las discapacidades también tienen que ver. Ahí, digamos, no siempre son permanentes las discapacidades, ¿sí? Entonces, las discapacidades muchas veces son coyunturales o temporales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una discapacidad física, no tener un brazo, no caminar, es una discapacidad física permanente. Ahora, si yo me rompo un brazo y tengo que acceder a la computadora o al celular o lo que fuera, es una discapacidad temporal, ¿no? Y esto que decíamos de la coyuntura, la situación, sostener un bebé donde yo no puedo hacer lo que normalmente hago, también es una discapacidad situacional. En el caso de lo visual, obviamente la ceguera es una discapacidad permanente y ahora hay otras patologías que son temporales, como las cataratas, y le puedes fijarte quién tiene el sonido abierto, porfa. Andrea, pero no me deja silenciarlo a mí. No, pero Andrea, no sé, otra Andrea. No, otra Andrea, otra. Otra Ahí está. Andrea. Bueno, bueno, y visual, una discapacidad situacional es lo que no se debe hacer, pero sí conducir distraído, ¿no? O andar mirando otras cosas. Si hablamos de la auditiva, el ser sordo, la sordera, es una capacidad permanente. Podemos tener algo situación temporal, como una infección del oído, o esto que decíamos, cómo es la coyuntura, dónde veo, dónde escucho un material. Muchas veces nosotros pensamos que ponemos, por ejemplo, un video y después el estudiante no puede escuchar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que no podemos escuchar mensajes? ¿No? Cuando nos mandan un mensaje, estamos en una reunión, no podemos escuchar. Yo en este momento tengo esa discapacidad. O yo en este momento que tengo problemas de laringitis, tengo una discapacidad, estoy con un problema temporal, que no sé si me va a quedar sin voz, ¿no? Y en este sentido, podemos pensar que podemos abarcar algunas o todas de estas situaciones, ¿no? Em, Hoy nosotros, digo, porque a veces uno cuando piensa en las discapacidades, piensa en los absolutos, ¿no? El hipoacúsico. Piensa en alguien que es ciego, o a lo que es sordo, o alguien que tiene una discapacidad física permanente. O sea, y sin embargo, pueden haber muchas otras grises, muchas otras variables con las cuales nosotros podemos trabajar. Y de esa manera podemos ir atendiendo a capacidades diferentes, ¿no? Entonces, pueden haber innumerables problemas, como yo decía hoy. Pueden ser problemas debidos a la edad, que son propios de la edad. Por ejemplo, si todos los que utilizamos el celular y pasamos cierta edad, pasamos los 40, empezamos a tener problemas para ver el celular. ¿Qué pasa? Que antes veíamos bien un PDF y lo podíamos leer del celular y ahora de repente no lo puedo ver. Se achicó mi celular y ponele que se achicó la tipografía. Ahora la agrandé la tipografía y tampoco veo. Y bueno, lo que pasa es que ya no veo como antes y empecé a usar anteojos. Anteojos para la presbicia, ¿no? Y en ese sentido, nosotros conociendo nuestros públicos objetivos, vamos a ir viendo, ¿no? A pesar de que vamos a ver ahora que hay como convenciones para los tamaños. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de patología y cada una de esas, de acuerdo a lo que nosotros estamos diseñando, ¿no? Pueden vernos, pueden percibir lo que nosotros estamos proponiendo de manera diferente. Obviamente no vamos a atender a todas, pero sí tener en cuenta de que hay muchas formas de ver nuestro contenido. Em, y en este sentido, también no solamente hay problemas para ver, digamos, digamos, la disminución de la visión general, como esto que se ve más borroso, que se desdibujan los bordes, sino que también hay problemas de visión que atacan otras partes de la visión, otras partes del campo visual que a nosotros nos pueden llevar a pensar en cómo reforzar esa información, ¿no? Y acá hay un gran campo, que es mucho lo que vamos a trabajar hoy, que es el tema de los colores, ¿no? Que nosotros a veces trabajamos
con un esquema de color para la visión, entre comillas, normal. Y no pensamos que lejos de las patologías más graves, entre comillas, absolutas que vemos nosotros, hay otras que están presentes y que nosotros podemos solucionarlas, entre comillas, o tenerlas en cuenta eh, para pensar nuestros materiales. Em, la primera en la que tenemos que pensar es el daltonismo, ¿no? Cuando nosotros pensamos nuestros materiales y trabajamos con colores y trabajamos con tipografías encimadas sobre colores y trabajamos, porque todos decimos, ¿no? Hay que hacer una presentación del aula y hay que poner una foto en el aula y hay que trabajar con materiales interactivos. Y ahora que tenemos acceso a producir contenido, digamos como más, de manera más ágil, bueno, y tenemos un montón de plantillas y nos parecen hermosas, tenemos que empezar a pensar cómo usamos esos colores en nuestros contenidos. ¿Esos colores apoyan a que el material sea accesible o nosotros utilizando el color estamos empeorando esa visibilidad del contenido? ¿No? Entonces, y hay muchas variantes. Yo no soy médica, simplemente me interesa esto y lo estudio, digamos, y me interesa cómo lo aplico a los materiales educativos y como soy diseñadora a mis materiales gráficos, digamos, pero tener en cuenta de que nosotros muchas veces jerarquizamos información por color, presentamos información por color, encimamos información por color, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros empezamos a pensar nuestros materiales, que no empeoremos lo que estamos proponiendo por el uso del color, ¿no? Em, vamos a mirar, ay, este, vamos a mirar un pedacito de este video. Espérenme que no se me... Acá. ¿Sí? Solamente una cosa les quiero mostrar de este video. Vamos a buscar. 5 ideas de trabajo remoto sencillos en los que no Esperen, necesitas esperen. hablar. 1. Transcripción. Bueno, amigos, No sé si conocen ustedes este proyecto, son unas gafas que corrigen, digamos, los problemas, distintos problemas de visión de color, ceguera del color, digamos, y hay un montón de videos en internet, bastante emocionantes, por cierto, de cómo perciben estas personas que tienen esa ceguera de color con estos nuevos anteojos, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante, em, acá en el minuto 15, vamos a ir por acá, ¿no? Lo que cuenta este usuario, ¿no? era lo molesto que es que los códigos de colores se basen en negro, blanco, azul, rojo, coral y amarillo. Ahora jugar este tipo de videojuegos va a ser muchísimo más sencillo. Ya este libro no va a ser ningún problema. Monstruo das Cores, te gané. Para los que vieron el primer video lo van a entender, y es que esto es un libro de niños que se llama El monstruo de los colores, en traducido. Y bueno, se trata de enseñar a los niños con los colores. Imagínense un niño daltónico tratando de aprender los colores con esta clase de libros sin que su padre sepa que el niño es daltónico. ¿Se podrán imaginar cómo me siento viendo la televisión con estos lentes? O sea, indescriptible. Una de las cosas que les comentaba en mi video anterior era... Bueno, uno es esto del aprendizaje con colores. Este es otro ejemplo que tiene que ver con el uso de los colores en un material. En este caso, lo que va a hablar es del uso de aplicaciones, pero pensemos en nuestros materiales. Él en un video anterior dice que él no distingue, tiene un tipo de ceguera ceguera del color que no distingue el color rojo y el verde. Entonces, para él, lo que le permite saber en el semáforo, cuando el color está en rojo o en verde, es la posición del color. El semáforo está arriba, el rojo está arriba, el amarillo en el medio y el verde abajo. Entonces, el apoyo del color no es lo que a él le sirve para saber si está rojo o verde, ¿está? Sino es otro tipo de información que es la estructura de la información. Y acá, fíjense cómo él habla del apoyo del color para poder simplemente elegir un pasaje.
Era lo molesto que es que los códigos de colores se basen en los colores con que los daltónicos tenemos mayores problemas, que son, por ejemplo, el verde, el rojo, el amarillo. Y yo, por ejemplo, que me la paso viajando y buscando pasajes baratos a través de una aplicación que usa estos códigos de colores, la aplicación es Skyscanner, y ya van a ver de lo que estoy hablando. Aquí a un lado pueden ver que los códigos de colores que ellos utilizan son el verde, el amarillo y el rojo. Con los lentes logro diferenciar muy bien un color entre otro. El que mayor tenía problemas era entre el verde y el amarillo, pero con los lentes puedo diferenciar fácilmente estos dos colores, que era con los que tenía mayor complicación, y puedo comprar o saber el precio del pasaje más barato. Antes tenía que pedir ayuda para esto. ¿No? Como cuando uno empieza a pensar en estas situaciones, se da cuenta y dice cuántas veces yo utilicé, porque me pasó a mí cuando me empecé a interesar, digamos, con este tema de la accesibilidad, decía cuántas veces diseñé un cartel que tenía una temperatura del color, sí, no una temperatura del color, no, una luminosidad de color similar. Entonces, con bajo contraste, aunque eran colores diferentes, se podían percibir como similares, ¿sí? En este caso estamos trabajando con un verde y un rojo y cómo se perciben según diferentes problemas visuales percibir como muy similares, ¿no? Ahora vamos a ver, después les voy a compartir ay, no me se muestra la imagen. Bueno, ahora les voy a mostrar, les voy a compartir unos enlaces donde ustedes pueden entrar a ver esto del contraste, del color y demás, para empezar a pensar una paleta de colores que les sirva a ustedes mínimamente para trabajar sus materiales y sus aulas, ¿no? Acá tenemos una misma pantalla con diferentes colores, ¿no? Cómo se ven con diferentes problemas de visión, no nos vamos a detener mucho acá, pero sí como esto que era el rojo y el verde, que siempre es para eh, peligro y avanzar o algo que no es peligroso, digamos, cómo eso se va perdiendo con las diferentes problemáticas. Obviamente que alguien que tiene estos problemas ya empieza a entender cómo funcionan estos sistemas y entonces el problema no persiste, digamos, porque ya su cerebro va entendiendo cómo funcionan esas temáticas de colores. En este sentido, como ejemplo de cómo hacer de cómo explicar más el contenido, a todos últimamente compramos cosas por internet, y fíjense cómo si un carrito, por ejemplo, de compras tiene solamente el color, es muy difícil para la persona que está comprando saber cuál es ese color ahora. Si al lado del color está la descripción, está escrito el nombre, hay una correlación entre el contenido del color y la explicación que permite hacer una conexión y entender cuál es el color que estamos comprando, ¿no? Fíjense cómo en la vida diaria lo pongo como ejemplo porque a veces uno en la vida diaria no se da cuenta que esto puede incidir en una decisión, digamos. Entonces nosotros si apriete el botón verde y, eh, digamos, no señalizamos de alguna forma cuál es el color verde, quizás esa persona no lo vea. Y bueno, colores y textos. ¿Cuántas cosas hemos visto de esta en las aulas, ¿no? Porque uno a veces por querer llamar la atención, por querer decir, acá hay un punto de color, miremoslo, y también porque hay ciertas modalidades del aula que tienen como paletas limitadas, empezamos a hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Y entonces, fíjense cómo los colores, incluso para las personas que tenemos visión normal, estos colores empiezan a generar molestias. Siempre decimos nosotros que los colores, sobre todo los colores complementarios, cuando son utilizados juntos, uno encima del otro, siempre decimos como que vibran, ¿no? Como que vibran y desdibujan los bordes de las letras, ¿no? Fíjense, más allá de que esto tiene baja calidad, como acá, por ejemplo, en el azul con el rojo, cómo hay una vibración, entre comillas, que molesta para la lectura, o acá cuando estamos trabajando con el rosado, el amarillo sobre el rosa, ¿no? Como ahí dice violeta, pero es un cian, ¿no? Como molesta a la lectura, ¿no? Y como hay otros que ni siquiera se ve.
este que es el verde con el naranja, para un texto pequeño, la letra ni siquiera se ve. Entonces, tendríamos que empezar a mirar nosotros esto, cómo revisar nuestros materiales, abrir los PowerPoint viejos y empezar a mirar cómo utilizamos estos colores. Esto les voy a dar después, hay un montón de enlaces acá para que ustedes miren, pero les quiero mostrar algunos para que ustedes vean cómo hay sitios que nos muestran cómo nosotros podemos, fíjense acá, utilizar el color de fondo, ver cómo se ve con el contraste obviamente estamos usando un color, vamos a usar un color blanco, por ejemplo, un color negro, ¿sí? Pleno, y cómo el fondo. Ustedes piensan, esto es para diseñadores. No, es para la gente que hacemos contenidos y hacemos materiales y cómo empezar a mirar y empezar a ver en qué momentos tenemos que utilizar, por ejemplo, tipografías claras, en qué momento tenemos que utilizar tipografías oscuras, ¿no? Con un fondo determinado o al revés, si nosotros queremos usar una tipografía de color, cómo se comporta con el fondo claro o cómo se comporta con el fondo oscuro, ¿no? ¿Cuál es la visibilidad que tiene ese texto? ¿No? Esto se les voy a dejar después en el aula, ustedes van a entrar a mirar y van a poder ver el contraste. Ven, acá está el contraste de lo que yo estoy usando. La A que está acá es la tipografía que tiene el contraste sobre el fondo, ¿no? Yo les dejo un montón de recursos para que con el que se sientan más amigables lo pueden mirar. Y este último, que se llama hookanews.com, tiene además la posibilidad de ver cómo se ve ese uso de colores con las diferentes anomalías, digamos, visuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una letra verde, vamos a ver para una letra negra, ¿no? Es visible por todos, ¿no? Una letra verde, vamos a cambiar acá el color, ¿sí? Pero con un color pleno, acá tenemos un color pleno violeta, ¿no? Fíjense cómo se ve con la regulación, con la visión regular y después con cada uno de los problemas de visión, ¿no? También con algunas de las que son patologías. Y después, si empezamos a trabajar el fondo, ¿sí? Podemos ver el contraste. Vamos a buscar un color que tenga la misma luminosidad, que ambos tengan la misma luminosidad. Y vamos a poner, por ejemplo, para el verde vamos a poner rojo porque es su complementario. Y vamos a ver cómo se ve en cada una de las patologías. Es muy útil. Quizás a ustedes no lo vayan a utilizar todos los días, pero por ahí para empezar a pensar sus materiales les puede servir para poder empezar a trabajar. ¿Y por qué empecé por el color? Porque es que es donde todos empezamos a delirar. Primero le metemos color a todo, le metemos el color al aula, le metemos color a los materiales. Entonces, empiezo por acá porque es lo que más, o no ponemos nada. También puede pasar el otro que va al otro extremo, ¿no? Y a veces es necesario el color, o sea, en realidad es un juego de ida y vuelta para poder lograr materiales que sean atractivos, pero que también sean accesibles y no generar una molestia, ¿no? Hasta acá como venimos, Todo bien, dicen, muy bien, muy ¿todo bueno, bien? les Bueno, gustó. bueno. Sí. Bueno, acá tenemos esto que decíamos, un ejemplo de estos colores que vibran, ¿no? Fíjense cómo si nosotros trabajamos un texto por ahí, un título o una imagen de inicio para el aula o para el material, y bueno, con estos colores puede andar porque podemos tener una tipografía, una frase nomás, una oración o alguna palabra que se destaque o algún icono más. Fíjense los bordes de color, esto que decíamos que decimos con Ile siempre que vibran. Fíjense cómo empieza, si ustedes miran, empiezan a molestar y si ustedes intentan leer este texto, se le empiezan a mezclar las letras. ¿Vieron? Es como que empiezan a volar, no sé, es una cosa medio psicodélica, que entonces los textos no son legibles. La tipografía está bien, el tamaño del texto está bien, el interletrado está bien, el ancho del párrafo está bien, pero el color hace que sea ilegible en cualquiera de los dos, en negativo o en positivo. Lo mismo pasa acá este texto por ahí es más legible con el fondo claro y la tipografía roja,
¿no? Que con el fondo oscuro. Pero igualmente no podría ser un texto de más de un párrafo con esos colores, ¿no? Y acá en el medio, donde están los dos fondos, fíjense cómo hay esa vibración del color. Imagínense 10 diapositivas con esto. Morimos, nos empieza a abrir la cabeza, no queremos mirar más nada. No, no. Bueno, y cómo este color muchas veces apoya la información que estamos dando, ¿no? Em, Fíjense acá en el título hay un destacado, ¿no? Con textos en rosado y fíjense que el contraste acá es muy bajo. Hablamos siempre de la luminosidad y el contraste del color, porque estamos hablando de colores que pueden ser diferentes cromáticamente, pero hacer la luminosidad similar del color, ¿qué pasa? Cuesta diferenciar cuando hay algún problema visual. En el texto, cuando tenemos también resaltados algunos colores, directamente eso no se ve, ¿sí? Se ve la diferencia entre ambos textos acá, los párrafos de texto, ¿no? Bueno, entonces, consejos y recomendaciones generales para el uso accesible del color. Nosotros estamos, como van a ver, en lo que es este Nano Encuentro, trabajamos primero mucho lo que tiene que ver con color y textos y demás, porque el aula nos lleva, vamos a trabajar sobre un aula que nos lleva a eso. Y vamos a trabajar, vamos a ver si nos da el tiempo algo de lo que es audible, pero no vamos a trabajar con lo motor, ¿sí? Digamos, con esas problemáticas que tienen que ver más con algo físico, de movimiento. Entonces, vamos a ver que vamos a empezar por el color, después vamos a ir a la tipografía, vamos a ir a los textos, vamos a ir a la accesibilidad de los materiales desde ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, recomendaciones para el uso accesible del color. Primero y principal, no depender únicamente del color para transmitir una información. Esto que decíamos, tiene que haber tamaños, tiene que haber iconos, tiene que haber organización del texto para transmitir el color, ¿sí? No es el único medio para señalar algo importante. Tampoco es para que empecemos a poner flechitas que bailan, esas cosas, porque pueden generar otros problemas. Pero sí, cuando uno pone una sentencia, por ejemplo, las respuestas en rojo son incorrectas. Y si no ve el rojo, ¿qué hacemos? ¿No? Las respuestas en rojo, marcadas con una X, o las respuestas en rojo, no sé, puestas en negrita, son incorrectas, ¿no? Empezar a pensar en sentencias, consignas que transformen la experiencia en algo más accesible, ¿no? Bueno, esto, asegurar suficiente contraste. Ahí hay algo técnico que después yo les voy a dejar el PowerPoint que dice contraste mínimo de 4.5 a 1, que son, digamos, tiene que ser un contraste, contraste mínimo para que haya una diferencia de color entre el fondo y el texto. Pero hablamos de un grisado medio, por ejemplo, ¿no? Para un texto normal. Y para un texto grande, o un título, un subtítulo, ese contraste puede ser menor porque estamos leyendo textos más grandes. Entonces, la lectura, el texto se empieza a ver más como una imagen que como un texto de corrido, ¿sí? Esto, elegir combinaciones de colores inclusivas, ¿sí? Evitar combinaciones problemáticas como el verde el marrón, el azul con el rosado, el púrpura, el violeta, digamos. Y trabajar con como yo decía hoy, la luminosidad, que haya contraste. Obviamente el mayor contraste es blanco y negro, pero trabajar con luminosidad, ¿sí? No solamente el tono del color. Agregar patrón, subrayados si tenemos que hacer, iconos, Perdón, llamando la Luciana. atención. Sí, sí, Obviamente porque ustedes están sí, en su ámbito, ¿no? Cuando te referías a luminosidad, ¿es sí. lo mismo que contraste o qué es? Claro, la luminosidad, mirar el contraste del color, no el tono solamente, sino que haya contraste, que sean oscuros y claros, porque a veces en diferentes tonos, pero el mismo rango de luminosidad se ven diferentes. Esto es lo que teníamos en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? O en este mismo ejemplo, fíjense cómo hay diferentes colores. Acá tengo los rojos, los naranjas, los verdes, los amarillos, pero cuando yo miro, por ejemplo, este zapallito que está acá, que es verde, con este tomate que está acá, ¿sí? Tienen el mismo rango de luminosidad a diferente tono. En cambio, si yo establezco un contraste,
¿sí? Lo que genera es que haya diferenciación. Fíjense que acá el amarillo por su naturaleza tiene un contraste diferente con un rojo oscuro o con un marrón, ¿sí? Por la naturaleza del amarillo, que es un color brillante. Si yo lo desaturo, si le quito luminosidad, ese color se va a perder, ¿sí? Fíjense que nosotros acá podemos ver que hay colores que tienen naturalmente, son más claros, que tienen una luminosidad mayor y otros que no. Pero hay colores que tienen a tonos diferentes, tienen la luminosidad similar, ¿sí? Entonces, con este otro ejemplo que teníamos acá, fíjense cómo la diferencia de tono es el verde rojo, pero en algunos casos, con algunos problemas de visión, la luminosidad es muy similar. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de utilizar colores oscuros sobre colores claros, o colores claros sobre colores oscuros, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá a este que era el del color, de contrastes de color, por ejemplo, sí, acá, vamos a venir acá. Tenemos, por ejemplo, un color que tiene la misma luminosidad, por ejemplo, tiene la misma cantidad de rojo, ¿sí? Vamos a cambiar acá. Un color con luminosidades similares, ¿sí? Va a ser difícil de leer, ¿sí? Ahora, con luminosidades diferentes, ¿sí? Va a ser de mejor lectura, digamos. Ahí tiene un contraste mayor, ¿sí? Tiene un contraste mayor. Esto es lo que decíamos hoy técnicamente, ¿no? Tiene un contraste mayor. Esto, si yo voy bajando la luminosidad, el contraste es menor. Entonces, lo que tenemos que lograr siempre es que sean, más allá del color que elijamos, que sean tonos, perdón, que sean luminosidades contrastantes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pensar. Obviamente siempre el blanco y negro es lo que mejor funciona, pero no vamos a utilizar solamente blanco y negro, ¿sí? Entonces, ¿me expliqué? Porque como decís, yo hablo porque técnicamente No, no, sí, ¿me sí. expliqué? Sí. Bueno, entonces, agregar otras cosas que nos acompañen a clarificar lo del texto. Y evitemos siempre, es más fácil leer el fondo claro y el texto oscuro, ¿sí? Si vamos a hacer diapositivas, por ejemplo, podemos trabajar con el fondo oscuro y el texto claro, pero si vamos a trabajar un texto de corrido, no es conveniente. Y si vamos a trabajar con degradados, con imágenes de fondo o degradados, hay que pensar en qué momento que se vea siempre todo el texto sobre la imagen. A veces no queremos utilizar una imagen porque estamos trabajando con una cartera que trabaja con paisajes o que trabaja con fotografías, y entonces utilizamos texto sobre las imágenes. Y muchas veces ese texto pierde legibilidad, depende de qué parte de la imagen se encuentre, ¿no? Muy bien. Y cuando trabajamos con textos, tenemos que empezar a pensar que nosotros vemos las manchas textuales, ¿no? Se ven las manchas textuales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre el formato del texto. Vamos a trabajar con jerarquías, vamos a trabajar con la tipografía, la percepción y la lectura de los textos, ¿sí? Entonces, un texto plano, ¿no? Es este texto plano. Lo vamos a trabajar porque después lo tenemos que setear de una manera en el Word y en el aula para que esto se reconozca de manera accesible. Pero lo primero es saber cómo ordenamos esos textos, porque una de las cosas que tenemos que hacer es ordenar coherentemente los textos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pensar en los anchos de columna, ¿no? Los anchos de columna para la lectura de textos, por ejemplo, de PDFs. Si nosotros trabajamos con un texto en una hoja vertical, generalmente tenemos un ancho de columna óptimo, digamos. Pero si trabajamos con un papel horizontal, esto se complica. Y si estamos trabajando con el aula, donde ese texto que pegamos en el aula varía, porque no sé si ustedes vieron el aula en diferentes computadoras. ¿Vieron cómo el texto varía? Entonces tenemos que pensar en un tamaño, cuando nosotros seteamos los textos, que varíe, que permita la lectura en diferentes anchos de caja, ¿no? Este era el Wikipedia que todavía existe, pero ya casi no lo ocupamos, tenía un texto vilmente seteado, digamos. Tampoco
anchos muy cortos porque cuesta leer. Cuando trabajamos los materiales, a veces trabajamos en columnas y eso cuesta leer mucho. O cuando trabajamos ahora materiales interactivos, hacemos parrafitos de texto y que a veces son muy difíciles de leer porque el ojo tiene que estar bajando a cada rato y si, más todavía si lo metemos a un lector, ¿no? Entonces, a ese texto además agregarle espacios. Esto parece muy básico y uno dice, sí, cuando estaba en la primaria aprendí a separar párrafos de texto y aprendí que entre el título y el párrafo y demás había un espacio. Créanme que aunque uno diga es algo obvio, no siempre es tan obvio, ¿no? Vemos materiales de corrido que no tienen, digamos, separación entre párrafos, que no tienen aire para la lectura, ¿no? Y para que la persona que agarra ese material pueda dividir, pueda entender que hay párrafos, pueda entender que hay pausas en la lectura, pueda entender de que hay, digamos, núcleos diferentes de lectura, ideas diferentes en esos párrafos, ¿no? Y esto ayuda a la lectura. Ustedes van a decir, sí, pero los libros, las novelas, está todo de corrido. Y sí, porque hay que economizar papel, obviamente que la imprenta va a economizar. Pero hay otros libros, por eso los libros que tienen espacios y tienen dibujos y tienen otras calidades de impresiones salen más caros. Y los libros de bolsillo son más baratos, porque atomizamos el texto y economizamos. Pero ustedes están trabajando con materiales digitales generalmente, así que hagamos el favor al lector de que haya un espacio y un respiro para esa lectura. Bueno, yo sé que a la mayoría de ustedes les encanta justificar el texto. ¿Es verdad? Todo le encanta justificar. Porque puede ser prolijito, se ve una caja cuadrada, se ve re lindo, pero empiezan a pasar estas cosas en los textos justificados, ¿sí? Empiezan a haber estas lagunas que las personas que tienen baja visión es bastante molesto y cansador para leer, para los que tenemos visión normal también, pero los que tienen baja visión es como genera confusiones. Y para los lectores, algunos lectores también genera confusión. El texto óptimo, aunque mal que nos pese, es el que está justificado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque determina dónde comienza la lectura. Cuando el ojo escanea el texto hasta el final, determina dónde comienza la lectura, lo cual no pasa con un texto centrado que para una frase, un destacado, una bajada de un título puede andar, ¿sí? Pero no para un texto de corrido. Si estamos trabajando con una lectura accesible, no podemos, tenemos que darle seguridad al lector de dónde empieza la frase que va, digamos que la línea siguiente, ¿sí? Entonces, acá también es como, eh, es más cansador también leer con un embanderado o un justificado a la derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos digamos, las reglas de accesibilidad, los textos van eh, eh, intentados hacia la derecha o justificados a la izquierda, ¿sí? Ya sé que muchos ya se están enojando más o menos, pero así, digamos, son las reglas, eh, porque está demostrado que es la forma en que se lee más rápidamente y es la forma más fácil de percibir el texto. Entonces, tenemos un texto que está espaciado, ahora tenemos párrafos. ¿Qué pasa? La tipografía, para percibir los textos, digamos, la tipografía que es de caja baja, la tipografía minúscula, tiene ascendentes y descendentes, ¿sí? Para que nosotros podamos recorrer y podamos em, escanear con el ojo, digamos, los textos y entender correctamente las palabras, tenemos que poder percibir los ascendentes y los descendentes de cada uno de esos textos. Si tenemos un interlineado muy pequeño, eso no se puede entender a simple vista. Nos va a costar más leer. Y cuando pasamos a la pantalla, donde nosotros, porque tenemos PDF, porque tenemos materiales que lo vamos a leer en pantalla, eso se agrava, porque acuérdense que ya no es un papel impreso, donde la luz
viene desde afuera del papel. Cuando nosotros leemos desde las pantallas, el papel, la luz sale de las pantallas y se, entre comillas, come los bordes de las tipografías. Entonces, nosotros vamos a necesitar mayor tamaño de la tipografía y vamos a necesitar también un mayor interlineado y a veces un mayor interletrado, que es el espacio entre líneas y el espacio entre letras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos, para que ustedes se den una idea, trabajamos en la separación entre líneas, trabajamos en relación de 1 a 1, de 1.2 en el tamaño de la tipografía, el espaciado que hay entre esas líneas es de 1.2 a 1.5 a veces trabajamos. Para lo que es pantalla, trabajamos a partir del interlineado 1.5 y a veces podemos llegar al 1.7, 1.8, ¿no? Para que todavía se siga leyendo como un texto en totalidad. ¿Por qué digo hasta 1.8? Porque cuando nosotros separamos mucho el texto, parece que son líneas sueltas, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio, que no pase esto, pero que tampoco pase esto. Pero hay que entender que los materiales que son digitales tienen como unas reglas de lecturas diferentes a los materiales que son escritos, ¿sí? Es diferente. Entonces, tenemos que encontrar algo que sea un intermedio entre esto, y la regla suele ser un 1.5 o 1.4, más o menos, de separación entre textos. ¿Estamos hilando muy fino? Sí, estamos hilando muy fino, pero cuando estamos trabajando con accesibilidad, vamos a encontrarnos con muchos textos. Y los textos tienen que ser legibles, nos guste o no, digamos. Y después empezar a trabajar con algo que ustedes están acostumbrados, porque trabajan con jerarquías y tamaños, empezar a trabajar con que los títulos se perciban como títulos, y para eso nosotros tenemos convenciones, y esas convenciones son que los títulos son más grandes, que los títulos llaman la atención, ¿no? Si nosotros ponemos si Julio Cortázar fuera más grande que instrucciones, nosotros entenderíamos que es más grande. Tenemos jerarquías por tamaños establecidas en nuestra cultura que hacen eh, que acompañan a la lectura aristotélica, digamos, del texto, pero también a una organización de la lectura. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a ver que seteamos los títulos de una forma, seteamos los párrafos de otra forma, y eso también, aparte de que visualmente se percibe, también lo vamos a setear para los lectores, ¿no? Bueno, entonces decíamos, trabajar con jerarquías y tamaños, ubicaciones en el campo, no es lo mismo a lo que está corrido hacia la derecha, donde hay un espacio al costado que pareciera que va a venir algo, a lo que está ocupando su lugar en el campo, ¿no? Y después, bueno, las variables. Las variables son variables. Si yo tengo un texto donde todo está resaltado con negrita, la negrita pierde sentido, ¿no? Y si yo tengo un texto que está todo en itálica, como está acá el último, y el párrafo está en itálica. O sea, obviamente que hay convenciones que es otro tema trabajar de las convenciones de la macro y la microtipografía para textos de editorial, digamos. Pero eso lo que tenemos que saber básicamente es que si algo deja de ser destacado, o sea, si algo se repite, deja de ser destacado. Después veremos las convenciones, será para otra formación, digamos. Entonces, ya vimos los párrafos, vimos cómo organizar, vimos qué cosas tener en cuenta en ese sentido. Y ahora vamos sobre la tipografía. Otro tema, la elección tipográfica, digamos, que muchas veces también por querer hacer algo que sea llamativo, empezamos a utilizar tipografías que no se leen, ¿sí? Em, A mí me parece que las tipografías dibujadas, las tipografías que son como muy gráficas, si les sirve para llamar la atención, está todo ok. Úsenlas, no pasa nada. O sea, no me pongo en contra de las tipografías divertidas, las tipografías que usan. Hay tipografías que son como más. En la Comic Sans se usaba mucho, ahora ya casi no se ve, pero en una época se usaba mucho la Comic Sans. Era una excelente tipografía la Comic Sans. Em, pero no para los textos. Los textos necesitamos tipografías que sean legibles. Entonces, si vamos a usar esas que sean para destacados, para títulos, para botones, para, no sé, llamadas de atención, pero no para los textos de corrido, porque nosotros necesitamos que se lea continuamente. El texto de corrido se tiene que leer, no tengo que estar forzándome para la lectura. ¿Está? Em, ¿Y cuál uso?
uso las que tienen serif o las que no tienen serif. Alguna vez se pusieron a mirar que hay tipografía serif y no serif. Quizás no le prestaron atención específicamente, pero todos ocupamos en algún momento la Time New Roman y en otro momento utilizamos la Arial, digamos. Bueno, la única cosa que yo les voy a decir es que usted lo único que tienen que ver es que la tipografía se lea. Punto. Eh, Vieron que yo decía hoy que la luminosidad de la pantalla sale de la pantalla hacia afuera y se come la tipografía. Fíjense la tipografía del texto. Fíjense cómo parece que las partes más finitas de la tipografía se desdibujan. Imagínense esa tipografía para ser leída en un PDF de corrido chico, donde la tipografía se desdibuja. Le va a costar mucho al lector. Y a uno que tiene problemas de visión, yo sin anteojo esa letra la veo totalmente borrosa. Pero con anteojo, zafa, digamos. Pero fíjense, piensen ustedes en cómo ustedes están leyendo. ¿Alguien ve esta tipografía, la Butler? ¿La están viendo bien en su pantalla más chica? Ustedes. No, cuesta leerla. Mejor que la otra. Cuesta leerla, bueno, mejor que la otra, ¿no? Pero cuesta leerla. ¿Por qué es mejor que la otra? Porque es ancha y se ven los redondos y se ven los vacíos y se ven los llenos. La del costado, que ahora está muy de moda en las redes sociales y porque es una tipografía moderna, cuesta más leer. ¿Por qué? Porque esos espacios que uno reconoce, porque todo esto lo tenemos incorporado y es un proceso recontra interesante, fabuloso, de cómo uno aprende a leer y reconoce los signos tipográficos, y eso lo dice un amante de la tipografía, por supuesto. Eh, que acá la del costado se pierden porque están atomizadas, se llaman condensadas esas letras. Entonces, para un texto no va para un texto. Ahora, si yo les cambio, fíjense la Butler que se lee bastante y yo le cambio por esto. ¿Se lee mejor o no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque las variables que tenía esta tipografía, que tiene partecita más fina y partecita más gruesas, que son los trazos variables, se llaman en tipografía, eran muy marcados. Acá hay una relación, digamos, bastante más pareja de estas variables. Fíjense que en la Georgia, que también tiene serif, tiene variables en los trazos, pero se lee mejor, ¿no? Y también empezamos a pensar en los tamaños. Ya sé que me puse muy técnica, pero ahora que podemos elegir tipografía, hemos visto cada cosa, ¿no? Y otra cosa que les voy a decir. Nosotros leemos las ascendentes y las descendentes, pero lo que más reconocemos son las partes internas de la tipografía. Entonces, miren la tipografía arriba de la Kixan. Esas son las tipografías eh, que son geométricas, o los niños la conocen como las protocursivas, ¿sí? Que tienen esa A así. Bueno, fíjense, cómo uno le va a costar más siempre reconocer esas tipografías en un texto cuando el texto se vuelve finito. Y quizás no te cueste leer en un texto, pero te va a cansar. Entonces, tenemos que mirar tipografías que tengan esas formas internas de la A, por ejemplo, de la E, de la G y demás, ¿sí? Y como estábamos hablando de contrastes, ¿qué contraste le ponemos al texto del contra el fondo? Ahora está en digamos, ahí una corriente moderna, bueno, ahora ya se está yendo, que utilizaba los textos en grises, ¿sí? En este gris intermedio, el 666, que por algo dice 666, no se lee bien, pero se utilizaban mucho esos colores. De hecho, nosotros una época lo probamos en la plataforma y ahora les voy a contar por qué. Y después lo sacamos, pusimos más contraste otra vez en la plataforma, lo fuimos probando, pero cuesta la lectura, pero hasta acá, este grisado, lo, lo- se lee. Cuando empieza a bajar, empieza a haber un problema de legibilidad. Entonces, para el uso accesible del texto, bueno, formato y contraste. Usar fuentes legibles, preferentemente sans serif, pero bueno, ya vimos que había serif que son bastante legibles. Y el tamaño mínimo recomendado para texto es de 12, nada de 11, nada de 10, si es posible 14. Ahora, esto va a depender de la tipografía. Hay tipografías que a un tamaño 11 son legibles, a un tamaño 12 son legibles y otras son más pequeñas al mismo tamaño. ¿A usted le habrá pasado que cambia la tipografía y el texto al mismo tamaño de tipografía y diferentes tipografías cambian, digamos, ¿no? Yo, en mi experiencia, recomiendo 14 y 16 puntos porque estamos trabajando muchas veces con adultos.
Entonces, yo recomiendo, 16 queda enorme, pero depende de la tipografía, poder jugar con un tamaño 14, para mí es lo más recomendable. De texto hablamos, ¿eh? De PowerPoint no bajamos el 32, por favor, ¿no? Bueno, asegurar el contraste de cuadro entre el texto y el fondo, evitar fondos con imágenes color intenso, lo mismo que ya hablamos hoy, estructurar párrafos, usar texto alineado a la izquierda, ¿sí? Y después lo que vamos a empezar a trabajar ahora de manera práctica, estructurar el documento. Hoy vimos que tenía que parecerse a esa estructura, pero vamos a usar ahora estilos, ¿sí? El estilo tiene que tener una estructura, el título, digamos, los lectores de pantalla que voy a tratar de usar acá en esta computadora, leen las estructuras específicas que están seteadas con los programas, como el Word, por ejemplo, o en nuestra plataforma también están seteados los títulos, ¿sí? También están seteados los textos, reconoce la etiqueta de textos, de estilos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar esas etiquetas, no solamente cambiar el color y cambiar el tamaño, ¿sí? En segundo lugar, asegurar la jerarquía lógica y coherente, porque ahora vamos a ver que los lectores de pantalla y las personas con disminución visual se acompañan o se apoyan en la lectura de un índice, pero que en realidad está formado por la estructura que vimos arriba de los títulos predefinidos, ¿no? Entonces, tiene que haber una estructura lógica, tiene que haber una estructura lógica del uso de esos seteos, ¿sí? Y utilizar listas, viñetas en los textos y no símbolos decorativos. Es apretar el botoncito de que sea una viñeta y a pensar que sea un botoncito de que sea una numeración. Yo sé que a veces no es lo más lindo, a veces no queda lo mejor, no tenemos que llevar tiempo en setear eso, pero los elementos decorativos no van a ser reconocidos como textos, como calidad de texto accesible. Y por otro lado, lo que veníamos hablando y que vamos a ver algunos ejemplos, el tema de la escritura del texto, ¿sí? Escribir el texto de forma clara y concisa, que sea un lenguaje directo, que describa lo que está pasando, que no deje nada al azar, que haga conexión entre textos, imágenes, gráficos, párrafos, ¿sí? Em, bueno, por ejemplo, si yo estoy por presentar una imagen, no decir, no poner la imagen directamente, sino hacer una introducción no sé, como lo vamos a ver en la próxima imagen. Entonces, la persona que está utilizando un lector de pantalla, por ejemplo, puede saber que ahí tendría que haber una imagen que no la está leyendo su lector, ¿no? Entonces, o utilizar descripciones de las imágenes para que el lector pueda reconocer esa imagen también. Y bueno, esto que decíamos de utilizar color y subrayado como acompañamiento de transmitir un significado, ¿sí? Pero utilizar las variables de la tipografía, como la negrita y la itálica, para señalar aquellas cosas que queremos jerarquizar. Y bueno, y después configurar el lenguaje del documento en el idioma en que nosotros estamos trabajando. Hay que configurar ese documento en el idioma que queremos que el lector lo reciba o lo reconozca, ¿sí? Para que pueda haber una pronunciación adecuada del texto. Bueno, imágenes. Otro tema que ahora lo vamos a ver, que es algo que tenemos que ver específicamente y es la descripción de las imágenes. Ahora lo vamos a ver, no me voy a saltar allá. Y también lo de las tablas y los gráficos y los diagramas, ¿sí? Vamos a ir a hacer un documento juntos para ir viendo esto que estamos trabajando ahora, si les parece. ¿Sí? Por ahora venimos bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces, em, acá tenemos nuestras instrucciones para subir la escalera, nuevamente, Julio Cortázar. Entonces, decíamos hoy que el texto tiene que estar eh, formateado, ¿no? Que decíamos que teníamos que estar que tiene que tener formato. Voy a ver si, yo les digo, ya les advierto, que no sé por qué no me toma el idioma no me cambia el idioma del lector de pantalla de Windows, entonces me toma una voz medio, a ver por qué no me abre el lector. Espérenme un momentito.
A ver por qué no me está abriendo el... Vamos a ver si me deja casi. Estoy queriendo abrir el lector de pantalla, pero no me deja. A ver qué pasó acá. A ver, esperen un momentito que voy a ver si me deja. Esperen que dejo de compartir un momentito para ver si puedo abrir el lector de pantalla. Si no, me voy a cambiar a la compu, me voy a conectar desde allá. Mientras tanto, algunas preguntas, comentarios que tengan por ahí, cosas que Acá en el chat no hay nada, Lu. ya En el chat no hay trabajaron, nada. ya se pusieron a pensar en todos sus materiales y lo que tienen que cambiar o no, o todavía no. Hoy están muy callados, che. No, aprovecho mientras está el silencio. Esto me hizo acordar, ayer estaba estudiando con mi hijo Esperen, un texto que le había dejado la maestra. Y la verdad que fue horroroso y yo digo, pobres niños, cuando tienen que estudiar, como decía, esos textos, que no se diferencia lo que es el título, no hay una organización, es un texto seguido sin espacio, con un mismo interlineado, donde no separan ideas, donde no resaltan cuáles son los conceptos más importantes. Y la verdad que me senté a estudiar y me costó mucho, digamos, tuve que empezar con el fibrón, hacía yo tener que marcarle qué era lo importante, dónde tenía que destacar, prestar más atención, digamos. Y, y bueno, y eso, digamos, la importancia de generar un buen texto para estudio y aprendizaje, ¿no? Y que sea claro. Y más con niños viste que todavía están como organizando sus ideas. La verdad me parece súper importante que por ahí estos tipos de capacitaciones lleguen a los docentes, de que sea más masivo, ¿no? sí, ahí es que tenemos que darnos cuenta que hay un otro que es diferente, pero nos recuesta realmente. A ver, recién se me abrió pero justo estaban hablando. Ay, no sé por qué. Creen que tengo un Hay problema. veces que por ahí yo pienso, capaz por economizar, que todo que entre en una hoja, en una carilla para no gastar en fotocopia, este, Sí, comprimen así todo un montón de cosas y que después, bueno, vos sabés, uno que ya es grande, bueno, sí, ya lo entiende, pero para los niños, por ejemplo, sí, eh, cuesta un montón. Bueno, no sé si se escucha, se escucha que está puesto el lector de pantalla. Yo estoy compartiendo con audio, ¿o no? No, no se escucha. Yo no escucho al menos. Esperen, a ver. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se escucha el lector? Sí, ahora sí se escucha. Bueno, Instrucciones para subir una escalera. Julio Cortázar. Los participantes ahora pueden ver su pantalla. La dejado de observar y Ana de León para todos. Nadie la dejado. en este caso tiene una voz que es En el sondante. bastante como metálica, Noticias decía 20. Joy, De Ana de León pero para yo todos. voy a Lo que tratar de si no de ponerlo en la otra computadora si no se entiende bien lo que dice, pero no me toma el niños. lector del sistema, ¿sí? Pero a ver, este es un lector que se llama NVDA, que es bastante bueno, digamos. Nadie. Fíjense cómo lee el texto de corrido. Instrucciones para subir. Nadie ha dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto. Virginia García se para todos. No se entiende alerta. Nadie habla de. ¿Ven? Pero Nadie habla lee de como el texto de corrido, ¿sí? Ahora instrucción. lo que vamos a hacer es, le voy a colocar, Acción. Nadie ha miren, dejado de lo voy observar que a con pausar un frecuencia el ratito, suelo salir de snap que te asesinar. ¿sí? Fíjense, hoy decíamos que íbamos a empezar a trabajar los textos con el seteo que tiene el Word.
¿sí? Voy a mover este que está acá, arriba. Entonces, fíjense, para que el lector de audible me lea, me diga cuáles son las jerarquías que hay en el texto, acuérdense que nosotros podemos hacer grande o pequeño, pero el lector de audible no lo lee, no ve eso que nosotros, para la persona, perdón, no lo está viendo, tenemos que hacerlo legible para un sistema. Le vamos a empezar a setear el texto de las dos maneras. De una manera visual, que es como nosotros queremos que se vea eso y que alguien perciba, porque hasta ahora lo que estuvimos viendo en la presentación eran todas presentación de apoyatura visual, ¿sí? Cómo organizar el texto, cuándo poner imágenes, hablamos del contraste. Ahora, nosotros tenemos que empezar a pensar que estos textos también pueden ser utilizados. Hoy decían también ahí en el chat que empezaban a pensar a usar PDFs que no sean una imagen, porque la imagen no es leída por un lector de pantalla, ¿no? Lo mismo pasa con los textos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto visual que pensamos antes, vamos a empezar a darle un formato para que también sea reconocible, reconocido por un lector de pantalla. Entonces, yo le puedo poner, eh, puedo agrandar la tipografía, le puedo poner, a ver, la tipografía, vamos a trabajar con Arial nomás, la puedo poner en rojo, la puedo cambiar a 16, pero esto sigue siendo un texto. Entonces, el audible lo que va a hacer es me lo va a reconocer como un texto, ¿sí? Em, y esto también es un texto de corrido. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que además de darle el formato, que le vamos a dar ahora la jerarquía visual, lo tengo que setear acá donde dice títulos, ¿sí? El Word tiene predeterminado los títulos, los niveles de títulos, y eso me lo va a tomar digamos, el lector de pantalla. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me voy a ir y voy a modificar los parámetros de ese título, ¿sí? Entonces, lo voy a poner en color rojo, le voy a poner que sea en Arial, porque quiero seleccionar Arial. Voy a poner una relación de aproximadamente de un 40% del tamaño de lo que yo voy a usar para texto. Si voy a usar un 12, podría poner un 16, un 18, ¿sí? De texto, para que sea, incluso hasta un 20, podría ser para que sea más grande, ¿no? También puedo setear el párrafo, ¿sí? Ustedes ya saben setear, todos usamos Word, digamos, pueden setear el párrafo. Y lo mismo voy a hacer con el párrafo propiamente dicho. Entonces, si yo quiero cambiar el formato del párrafo, me voy a ir acá donde dice normal, voy a cambiar, voy a ir a Arial, que es la tipografía que yo elegí, le voy a poner un tamaño 12, dijimos como mínimo, y acá en el párrafo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos un interlineado? El interlineado sencillo es una relación de aproximadamente 1.5 a 1.2 respecto al tamaño del texto, para la separación, ¿sí? Entonces yo puedo poner directamente 1,5 para que me quede más legible o puedo cambiar, por ejemplo, en 1.2, por ejemplo. 1.2 o 1.4, ¿sí? Y le pongo que no haya separación entre párrafos, por ejemplo, ¿sí? Perdón, es coma 4, ¿sí? Entonces, lo que voy a poner acá, y cuando yo le ponga normal, me va a cambiar el tamaño del texto. Entonces ahora vamos a ver, este podría ser un subtítulo. Sí, vamos acá, vamos a ponerle subtítulo nomás con lo que como tiene seteado para ver cómo se ve. Fíjense que yo acá tengo un texto que en teoría está seteado, ¿sí? Desde desde el Word, ¿no? Desde la forma del Word. Voy a abrir de nuevo el lector. No, no es el administrador lo que quiero abrir. Tarda un poco en esta computadora en abrir el lector. Ahí ya tendría que abrirse. No sé por qué. Funciona el atajo. Ya vamos. No es tan rápida esta computadora como la otra, aparentemente. Bueno, acá entonces a ver si. Obviamente debería funcionar con los atajos porque necesito que sea rápido, digamos, pero está como lento. Yo quiero mostrarle a ustedes cómo se ve el texto, cómo escucha el texto cuando tenemos puesto los. No, bueno, ahí está. Escritorio ventana.
Ahí empezó. Bueno, Encabezado nivel 1. Instrucciones para subir una escalera. encabezado 1 dice, ¿escuchan? Encabezado nivel 1. Instrucciones para subir un Luis Josué Seanli. En blanco. Julio Cortázar. En blanco. En blanco, tiene un carácter En en blanco. blanco. En blanco. Nadie habrá dejado Y de ahí habla el observar que texto. con frecuencia el suelo se pliega de manera. Nadie habrá dejado de observar que Me con lee solamente la línea, ¿vieron? Empieza de nuevo. Si yo quiero que lea todo el párrafo, tiene su atajo, digamos, que es el en control, la blanco. letra de abajo. ¿Sí? La tecla de abajo, el control. Así yo puedo, me En lee el blanco. total. Julio. Vamos de nuevo. Acentua, Me lee la línea, pero me lo detecta como texto que seguido. con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte Detecta las comas, ¿vieron? siguiente. Cintia Calamante ha abandonado la reunión. Alerta siguiente se coloca paralela. Nadie habrá dejado de tal que siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva seleccionado. ¿Ven? Instrucción. Si yo a esto le quito, le pongo el normal, Instrucciones para subir una deja de detectarlo como título. ¿Sí? Vamos a salir. Bueno, ¿qué pasa? Como yo decía, con las imágenes, ¿no? Con las imágenes, cuando nosotros empezamos a utilizar imágenes en los textos. Vamos a colocar una imagen. Yo supongamos que estoy haciendo un trabajo sobre Julio Cortázar, tengo mi encabezado, vamos a pensar como si lo hiciéramos, bueno, en el aula, por ejemplo. ¿Sí? Voy a colocar Mañana. esta imagen, por ejemplo, que tiene ya el título de Julio Cortázar. Vamos a colocar una imagen ilustrativa de las escaleras. Vamos a colocarla acá. Bueno, ¿cómo hacemos si hoy ya dijimos que, que las imágenes no son detectadas por el lector? Lo que acá me va a decir es, hay un gráfico o hay una imagen, ¿sí? Si yo inserté la imagen y la imagen tiene un nombre, me va a decir el nombre de la imagen, no sé, juliocortázar.jpg o escaleras.jpg. ¿Cómo hago para que el lector reconozca lo que hay dentro de esa imagen? Tengo dos posibilidades para que la persona que está viendo ese material pueda reconocer esa imagen, ¿sí? La primera es ponerle un texto alternativo. Y acá, esto del texto alternativo no tenemos que acordar siempre. La imagen que nosotros utilicemos tiene que tener un texto alternativo, ¿sí? Esto nos lo vamos a necesitar en el aula, lo vamos a necesitar cuando mandamos un mail. Vieron que a veces se llega sin imagen y no saben lo que decía la imagen en el mail y no pueden saber que tenía el mail. Bueno, ¿qué pasa en situaciones donde esa imagen no puede ser reconocida? ¿Está? Bueno, desde lo que es el Word, nosotros lo que vamos a hacer es, em, vamos a ir acá al formato de la imagen, ¿sí? Y depende del Word, a veces tiene acá en las características de la imagen y en otros casos, desde el fondo, desde el menú izquierdo podemos hacer insertar título o insertar el rótulo de la ilustración. En algunos casos nos permite editar el texto alternativo. Y si yo no sé cómo hacer, puedo buscarlo acá arriba, que dice texto alternativo de la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, uno puede buscar de distintas maneras cómo llegar al texto alternativo de la imagen. Una cosa, ahora vamos a ver cómo lo ponemos. Una cosa muy importante es que depende de cómo esté pegada la imagen, me va a reconocerla como imagen o no. Por ejemplo, si la imagen está delante del texto o atrás del texto está flotando, no me va a reconocerla como imagen, la va a pasar de largo si está así, ¿no? Que muchas veces tenemos textos en Word que están así. Si yo le voy a colocar, la quiero que se la reconozca como imagen, tengo que ponerla rodeada del texto, dentro de la estructura del texto. Y para eso la voy a poner
o cuadrada o estrecha, o sea, ajustada dentro del texto, con texto arriba y abajo, ¿sí? Pero tiene que estar incrustado en la lógica del texto, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, a ver si no me deja acá, ¿dónde está? En este Word. Acá, texto alternativo. ¿Ven dónde está cuadro de texto? Está el texto alternativo. ¿Ven que la imagen así como está no está reconocida? Lo mismo pasa con esta otra imagen. Entonces, el título podría ser que es un encabezado, ¿sí? Y la descripción es título, instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. ¿Qué pasó acá? La imagen era casi ilustrativa, porque es el título del texto. Si yo elimino estos dos textos que están acá, ahí la imagen cumple una función. Entonces, tienen que estar los textos exactamente como están. Si no, yo pudiera marcar que la imagen es ilustrativa. Pero, ¿qué pasa cuando la imagen que yo estoy queriendo colocar, que yo quiero colocar, es una imagen que cumple una función ampliatoria de la información, por ejemplo, ¿sí? Yo ahí lo que tengo que hacer, decíamos hoy que tenemos que escribir de manera inclusiva. Entonces tengo dos posibilidades para presentar lo que está dentro de la imagen. Por ejemplo, supongamos que pongo una imagen de una célula y que en la imagen se vea lo que yo quiero graficar. O pongo una dinámica de trabajo y la imagen lo que está haciendo es acompañando a clarificar esa información que estoy presentando. Entonces, la forma correcta de escribir ese texto sería haciendo una introducción donde la imagen, donde yo diga, por ejemplo, a ver, vamos a poner la imagen más abajo, más acá, ¿sí? Acá le dice, está la descripción de la escalera. Entonces yo podría decir, si yo estuviese escribiendo un texto, podría decir, en la siguiente figura se observa la forma correcta de subir una escalera. Supongamos que yo estoy haciendo un material educativo, ¿no? Entonces yo le aviso a la persona que está por mirar, o sea, que está leyendo y que está utilizando el audible, que ahí viene una imagen, ¿sí? Quizás para la persona que está leyendo y que ve lo que está leyendo, ¿no? Y que ve la imagen, puede llegar hasta ser redundante. Pero si yo estoy pensando en un usuario, en varios usuarios y que sea un material inclusivo y accesible, tengo que empezar a pensar cómo redacto lo que acompaña a esa imagen. Lo mismo va a pasar con un gráfico, lo mismo va a pasar con una tabla, ¿sí? Bien, la otra forma sería, ¿sí? Hacer un pie de foto, ¿sí? Donde yo ponga mujer ejemplifica cómo, por ejemplo, imagen uno, cómo subir, ¿ah? Y esta forma, ¿sí? De es cómo subir la manera correcta, también lo podría poner en el texto, ¿sí? En el texto que está, que dijimos hoy, que es el texto alternativo, aquel que se va a leer cuando lo lea el lector de pantalla, ¿sí? Entonces, podríamos dejarlo el título vacío y podría estar la descripción de la imagen o en el contenido de la imagen o en digamos, en el texto que acompaña a esa imagen. De esa manera nosotros logramos que los textos sean accesibles. Se me re fue el tiempo, pero les quiero mostrar cómo se ve esto en el audible y cómo nosotros lo vemos en el aula, ¿sí? Entonces, em, mientras que se abre mi navegador, voy a mostrarle esto, cómo lo haríamos en el aula, ¿sí? Entonces, yo estoy en el aula, ¿sí? En el aula, en un aula de Moodle, y algo que yo le decía hoy que nosotros fuimos probando
la visibilidad de los textos del aula virtual con ILE. Em, una de las cosas que nosotros hicimos dentro del aula virtual es no hacerla demasiado llamativa. El aula a veces nos dicen, el aula necesita más cosas, ¿por qué es tan blanca? ¿Por qué tiene tan poco contraste? ¿Qué sé yo? Una de las que nosotros pensamos es que no tenga elementos accesorios extras. O sea, si yo hago un aula, o sea, piensen ustedes cuando ustedes ven su aula, que ustedes lo que es la parte del curso es lo que está en el medio, es donde ustedes van a poner los destacados, donde van a poner las imágenes, donde van a poner los textos. Esto que está dentro es lo importante. El resto es el pasillo de la facultad, el aula, donde ustedes van llegando, entran, abren la puerta. Pero en lo que acompaña a sus clases y a su propuesta educativa es lo que pasa en el centro. Si nosotros hubiéramos hecho esto muy llamativo, lo de afuera, ¿sí? Lo que pasa alrededor de su aula, que es lo que está dentro, sería más llamativo que su aula, ¿no? Y distraería en algún momento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar con criterios de accesibilidad, de contraste y demás, pero lo más limpio posible. Fíjense que esto es gris, tenemos acá un poco de color institucional, un poco de contraste entre los colores, pero hasta ahí. También las tipografías son grandes, los textos son enormes, digamos, a veces parecería el, el menú y demás, pero justamente es para no generarles problemas a usted a esto, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy editando el curso y quiero colocar la misma imagen? Voy a ir acá a activar edición, le voy a ir a editar ajustes del aula, ¿no? De la parte general del aula, y voy a insertar la imagen, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar la misma imagen de Cortázar. Entonces, fíjense que yo me voy, todos más o menos usan el aula, ¿no? Cómo insertar imágenes y qué sé yo. Bueno, entonces yo me voy a ir a seleccionar el archivo que quiero colocar, que es el de Cortázar, que está acá, ¿sí? Voy a colocar, es la portada de mi aula, porque mi aula es para trabajar sobre Cortázar. Bueno, acá yo tengo ciertas cosas que tengo que declarar, que esto que yo les decía hoy, grábenselo del texto alternativo, porque es como se reconoce la imagen con los lectores y es como se reconocen las imágenes también cuando la imagen se rompe o no hay un vínculo de la imagen o pasa algo. ¿Entendés? Lo que nosotros vamos a ver es el texto alternativo. Entonces, cuando me dicen guardar como, no es solamente para encontrar la imagen. Yo voy a poner portada, aula, Cortázar. Diseño gráfico, supongamos, ¿no? Ah, subo el archivo. Y fíjense que acá, que la mayoría pasa por alto esto. Fíjense que ya me guarda con un nombre, ¿sí? La ñ me cambió nomás y el acento. Pero me guarda con un nombre que ya es reconocido. Entonces, si yo lo hice, dejara solo como imagen ilustrativa, decorativa, ya tendría algo que ver. Pero acá es donde ustedes van a describir la imagen. Digo, porque mucha gente sube nomás la imagen, no sé, no se da cuenta de esto. O no le presta atención. Entonces acá yo tengo que decir, imagen de presentación del aula sobre Julio Cortázar con el título bueno, instrucciones para subir una escalera. Era. Y una foto de Julio Cortázar a modo ilustrativo. ¿Sí? De Julio Cortázar. ¿No? Entonces, si falta esa imagen o alguien no puede verlo, está descripción de la imagen. ¿Sí? Podría poner también solamente el título. Entonces, yo al guardar la imagen, yo también podría clicar solo en buscar. Tengo ese texto alternativo de la imagen misma. Entonces, yo guardo los cambios. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que allá en el Word nosotros seteamos, vamos a ir de nuevo acá,
¿Se acuerdan que yo en el texto seteé los títulos y los textos? Acá también lo tenemos que hacer. Entonces, supongamos que yo voy a agregar un recurso de área de medios y textos, bueno, pongo el título, texto, ¿sí? Y cuando yo coloco el texto, tengo que hacer lo mismo que hice acá. Tengo que colocar cuál es el título, que lo borré, pero no importa, ¿sí? Tengo que colocar cuál es el título. Vamos a poner otro título porque entonces, bajar escalera. Y acá tengo que determinar que es un encabezado. Nosotros tenemos seteado algo que tiene que ver con la identidad del sitio. Ustedes después lo pueden cambiar, pero aunque lo cambien, lo mismo que pasa en el Word, tienen que primero determinar que es un encabezado y que esto es un texto, ¿sí? Entonces, esto es, ay, perdón, es un párrafo, ¿sí? Vamos a seleccionar de nuevo. Esto es un párrafo, ¿está? Entonces, cuando yo utilice un lector de pantalla, voy a tener determinadas cuáles son las jerarquías del texto también desde el formateo del texto, ¿sí? Y nunca se me abrió el audible para mostrarle el Word, no sé, ¿qué pasó acá? ¿Están ahí todavía? Ya me refui, ya voy a terminar. Quería mostrarles Yo te Sí, quería acá preguntar, sigue. Luciana, sí, ese lector de pantalla, la verdad que yo nunca usé, no sé, ¿eso es una aplicación? ¿Se Aplicación, descarga? ¿Se opción, lee cualquier cosa? aplicación, te lee, ¿O cómo es? te lee toda la pantalla. Yo, no, ¿por qué no uso Nelson el lector Daniel de Ah, Windows? la pantalla. Te lee las pantallas, ¿sí? Entonces te lee, por ejemplo, le voy a Bienvenido mostrar. a una Yo guía estoy acá virtual arriba, editar curso virtualmode.unde.edu.ar/https estoy acá arriba, https ¿sí? editar curso bajar escalera Espera bajar que no escalera estamos viendo nada. ¿Se escuchan o no? Ahí sí, se estaba escuchando el lector. Bueno, Sí, si yo me voy a donde está donde está de Virginia García acá arriba, que es la dirección, me lee la https dirección. virtualmode.unde.stock.et bajar escalera Ah, aplicación bien. editar Yo curso me posiciono acá y me va a leer bajar escalera, bajar escalera. Nadie ha dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que ¿está? Upload Vamos a ir los al Word, que a mí me en interesa que ustedes escuchen cómo se ve en cómo la se escucha la siguiente imagen. Ahí, en la siguiente figura se observa la forma correcta de subir escalera. Gráfico imagen 1. Mujer ejemplifica como su vieron que dice en imagen blanco, 1, para. imagen 1, y dice lo que pusimos. Vamos a mirar el Diseño texto y alternativo. descripción y para. En la siguiente Sí, gráfico imagen 1. Mujer ejemplifica cómo subir la escalera de manera correcta. eso nosotros pusimos Para. Para. vamos a insertar una Página imagen sin previste el link. descripción. Y tal, ¿Sí? Por ejemplo, voy a insertar esta otra. instrucción. Para. Fíjense cómo me va a leer la imagen Para. vacía. Para. No me lee, me En dice, la siguiente. fíjense, no me lee nada. Para. ¿Ven? Para abajo. Acá tengo el texto donde me va a decir, Para. poner la descripción. Ahí. Imagen 1. Mujer ejemplifica cómo subir la escalera de manera correcta. Y para. Me voy a la imagen. Hizo ocultar video en miniatura. ¿Ven? Para. Y acá no dice nada. Me Para. dice imagen nada Para. más. Opción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros En la tenemos que en considerar esto que son favor las de editar imágenes, vamos a ver cómo la me lee imagen esta de imagen. A ver si me lee esta enlace imagen. salta al contenido principal. Botón cerrar bloques región. Acá. Añadido de imagen de presentación del aula con el título Instrucciones para subir una escalera y una foto de Julio Cortázar. Vieron que nosotros le habíamos De puesto Alejandra eso Capa como para texto todos. alternativo, ¿Cómo se llama el imagen. lector? Alerta. Karina Peralta ha abandonado la reunión. Imagen de presentación del aula con el título Instrucciones para subir una escalera y una foto de Julio Cortázar. ¿Se acuerdan que nosotros le pusimos eso como descripción? Salir del espacio más hacia. Entonces, el lector va a ir leyendo lo que yo le voy describiendo de la imagen. Si no, no me la lee. ¿Está? Lo mismo pasa con
los gráficos y lo mismo pasa con las tablas. Entonces yo tengo que generarle una descripción para que más allá de todo lo que yo seteo de la parte visual, estos lectores me reconozcan los formatos que le voy dando. Para eso tengo que respetar el formato de Word y para eso tengo que respetar los formatos que tiene el aula para poner esos textos, ¿sí? Otra cosa muy importante en el tema de la redacción accesible es que los enlaces no se llamen archivo.jpg, el enlace. El enlace diga, por ejemplo, descargar programa de la asignatura haciendo clic aquí. O desde este enlace. O Lu, quieren saber el nombre del lector que estás usando. el lector que estoy usando yo ahora, que es el que más me funciona, se llama NVDA. NVDA. En mi compu, que es el que suelo usar más que en la otra compu que tengo otra voz, que es más linda. Que acá no me dejó instalarla. Este es el NVDA, ¿ven? Que es como el gratuito y es como el más popular y que nos sirve para probar PDF, nos sirve para probar los textos. Bueno, una última cosa que digamos que quiero que tengan que piensen es esto de si yo tengo, a ver, mm, 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 a ver si me deja ver, no, no quiero ver, es que Lu, preguntan si en las sí, redes sociales también funcionan. el lector no funciona en todos lados. El lector funciona en todos lados porque las redes sociales funcionan como páginas web que va leyendo. Funciona en todos lados. Exactamente. Funciona como lector general de pantalla. Lo que nosotros hace es leerme los textos que están dentro de Word y por eso me reconoce eso. Ustedes, cuando uno diseña una página web, también tiene etiquetas. Los títulos están etiquetados como títulos, si están bien hechos. Los textos están etiquetados como textos. Las imágenes tienen que tener un texto alternativo. Entonces, toda esta lógica de etiquetas se traslada a todo lo que tiene, a lo que sea digital. Tiene esta lógica de etiquetas que se genera automáticamente un índice, esta lógica de tipologías de elementos. Cuando ustedes leen, le dice imagen o le dice, ay no, obviamente lo voy a hacer como el coso, pero dice, o dice gráfico, pero no dice qué hay adentro, le detecta el tipo. Bueno, para eso están las descripciones de los textos adicionales que se le ponen los textos alternativos. Lo mismo, lo mismo pasa en el aula, ¿sí? Cualquier cosa que yo coloque dentro del aula, tengo que utilizar las herramientas que me da el aula para decirle al navegador, perdón, al lector, qué tipo de elemento es. Entonces, si yo voy a colocar, no sé, un enlace, ¿sí? El lector me va a colocar la URL, porque lo va a reconocer como una URL. ¿Sí? El lector me va a leer una URL. Pero ¿qué hay dentro de esa URL? Yo tengo que ser descriptivo. Entonces, el lenguaje inclusivo lo tengo que poner yo. Entonces, yo voy a poner enlace al sitio de NVDA para que lo descarguen. ¿Sí? Pero ahí en ese caso, Luciana, por ahí Sí, para no generar títulos o nombres de archivos tan grandes, sí, ¿no lee el apartadito ese que dice ahí descripción claro, o sí. lee el título? Lee el título, lamentablemente. Ah, Porque la claro, porque por ahí dice descripción es cuando vos enlace abrís el para tal. enlace. Claro, ¿qué pasa? Vamos a poner lo Claro, mismo. Esto es una descripción. ¿Sí? Vamos a guardar. ¿Sí? Fíjense cómo se ve. ¿Se ve esto? En la descripción se ve si yo entro a esto cuando entro. ¿Ven? claro. Entonces, a ver, vamos a ir a mis cursos acá. Fíjense, este, bueno, es un curso mío donde yo tengo en las subsecciones, fíjense que dice Plan de Estudio de la Carrera de Diseño Gráfico, FAUNE.
¿sí? Está como descripto, por ahí no es como no es para que hagan una acción, en el caso de que yo puse recién la acción que tenían que hacer con ese enlace, porque estamos trabajando con eso, pero no hace falta que vos pongas la acción, descarguen el plan de estudios. Si está el enlace, vos podés poner toda la descripción de lo que es ese enlace nomás. Lo que no podés poner es programa. ¿Sí? Porque es más complicado, programa obviamente que es la asignatura, pero por ahí puede ser unidad uno. ¿Qué de la unidad uno? Claro. Ahí ¿Está? Entonces empezar a pensar en ser un poquito más descriptivos. Por ahí a ustedes les resulta algo lógico, pero realmente hemos visto aulas donde el enlace está, el enlace, ¿no? O sea, está el HTTP, no sé, ¿se entiende? O sea, empezar a pensar lo mismo cuando hacemos un texto. Cuando hacemos en el texto de corrido, ponemos un enlace, muchas veces el enlace está en la palabra, por ejemplo, ¿no? Porque en la lógica hipertextual hace eso, ¿no? Que uno le señala a la mujer y vaya a un enlace. Pero para la persona que utiliza que utiliza un audible, eso no es práctico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a perder esto de la hipertextualidad y de los enlaces dentro del texto? No, pero podríamos ver cómo volvemos a redactar para que esa persona que está utilizando un lector de pantallas reconozca qué tipo de enlace hay ahí. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo nomás, así ya después nos vamos porque ya me fui, como siempre. Nosotros tenemos unos materiales que trabajamos el año pasado, ¿sí? Que, por ejemplo, el de calendario, donde nosotros empezamos a pensar cómo redactar este material para que sea utilizado en este tipo de ambientes. Entonces, nosotros tenemos, como usamos muchas imágenes porque son tutoriales, solo tenemos un texto, ¿sí? En párrafos cortos. Y tenemos dos formas. Tenemos el lenguaje textual del texto, o sea, el lenguaje, perdón, el de la imagen, ¿sí? Pero además tenemos el pie. Fíjense cómo es descriptivo el texto. Imagen del bloque de calendario que se encuentra en la parte izquierda del curso. Ay, acá dice, no sé, en el verá de los eventos, en los eventos programados por mes y día. En el verá, perdón, le falta un acento. Luego, por haber clic en la fecha en la que desea que aparezca publicado el evento. Ejemplo, 15 de julio, presentará la pantalla con muestra a continuación, ¿no? Tenemos el texto, tenemos la imagen y tenemos el párrafo. Y fíjense que dice, ¿cómo se muestra en la siguiente pantalla? ¿Es redundante? Sí. Y en todos dice, ¿cómo se muestra en la siguiente pantalla? Sí. Porque es como nosotros entendemos, ¿sí? Que se introduce lo que viene después, ¿no? Posiciona el cursor. Por ejemplo, no tiene todas las veces ese texto, pero sí tiene la descripción de la imagen. Entonces, una vez entro a la plataforma, me dirijo a la parte superior donde dice nuestro nombre y apellido, posiciono el cursor sobre el nombre y tiene la descripción abajo. Imagen del menú desplegable para editar el perfil que se encuentra presionando el nombre en la parte superior en la segunda opción. Supongamos, ¿no? Entonces, empieza a haber una descripción de lo que va pasando, ¿sí? Dentro de la imagen, aparte del texto que introduce a eso, ¿no? A esa acción que se va a hacer. Después de que hicimos esta versión de archivos, nos dimos cuenta que faltan otras cosas, ¿no? Nos faltan negritas, que en ese momento eliminamos todo porque decíamos, ¿para qué ponemos las negritas? En otro momento tenemos como versiones que fuimos mejorando estas redacciones. Y es un trabajo de cuando uno va entendiendo o va pensando en el otro, empieza a cambiar la forma de redactar las cosas que hace. Entonces, vimos un montón de herramientas para la parte visual y ahora es empezar a pensar en lo no visual. ¿No? Empezar a ver cómo redactamos los textos, cómo colocamos las imágenes, los textos alternativos a las imágenes, cómo seteamos con el formato lógico de título, subtítulo y texto. Quizás nos lleve la primera vez setear todo eso, pero después ya nos facilita la tarea pensar de esa manera. Y bueno, hasta acá llegamos porque si no ya se me hizo tardísimo. Bueno, esto da para un montón más, pero bueno, espero que por lo menos les haya servido para poder, como disparador para poder trabajar con accesibilidad en los materiales,
y después también en el aula, en cómo empezamos a setear el aula. O sea, me refui. Así que bueno, como... Excelente, Luciana. Pero muchos se quedaron, eso es lo importante. Profe, Ujú. una pregunta. ¿Para acceder al Sí, aula? para acceder al aula de los nanos, para bajar Sí. para bajar el certificado. Y claro, y para bajar los contenidos de las clases. Ah, bueno, les llega un mail después de que terminamos acá. Les llega un mail que yo les voy a mostrar cómo es el mail. Donde, ¿la primera vez que vos entras, Leonardo? Sí, soy alumno de la UNE por el profesorado universitario, pero este sí es la primera vez. Bueno, yo te voy a mostrar. Mira, nosotros le mandamos un mail, pero voy a dejar de grabar. Entonces, vamos a